Amado hermano, quiero hablarle hoy, con la ayuda del Señor, de un tema que le he puesto por nombre: el fluir profético de Samuel. Usted sabe que los días miércoles nosotros los apartamos para hablar de la llenura del Espíritu Santo, de los 18 dones del Espíritu Santo, y cada uno de esos cómo se manifiestan en medio de nosotros y cómo nosotros debiésemos administrar. Porque mire, yo no sé cómo fue usted de niño, pero yo tenía amiguitos que no cuidaban sus juguetes. No es que yo los cuidara mucho, pero comparado con ellos sí los cuidaba. Fíjese que, no sé si usted se recuerda, unos camioncitos que habían Tonka. No se recuerda de esa marca. Esos eran buenísimos, eran caros, pero eran buenos. Esos eran indestructibles y mis amigos los destruían. Y yo decía, ¿cómo le hacen, verdad? Bueno, a mí me regañaban y hasta me pegaban si los destruía, ¿verdad? Entonces, no es solo que nos den regalos, es cómo los administramos. Porque si no, el que dio el regalo, hermano, se va a sentir mal o incómodo si ve que aquel a quien le regaló no valora lo que le regaló. Por ejemplo, cuando hablamos de contristar al Espíritu Santo, eso lo tenemos que explicar, ya lo vamos a hablar en doctrina, a qué se refiere. Pero una de las cosas que puede contristar al Espíritu Santo es una mala administración de sus regalos, de sus dones. Entonces, no solo se trata de contristar al Espíritu Santo, que alguien diga cosas bien feas del Espíritu Santo, no, ahí ya está llegando al nivel de blasfemia, pero en realidad tenemos que administrar lo que el Señor nos da. El Espíritu Santo se deleita cuando Él nos da un regalo y nosotros lo usamos. Fíjese que le voy a contar algo que tengo yo por una práctica. Tal vez algunos dirán, ay Dios, el hermano no tiene camisas o no tiene pantalón o no tiene zapatos, porque le regalan algo y se lo pone. Pero yo no lo hago por eso. Yo lo hago, bueno, también a veces no tengo, y es lo que tengo, pero yo lo hago porque yo quiero agradar a quien me lo regaló. Le quiero decir, mire, lo estoy usando, ¿verdad? Entonces, y cuido, hermano, las cosas que me las regalan, las cuido. Entonces, definitivamente tenemos que aprender a administrar. Y una forma de administrar es usar adecuadamente. Entonces, fíjense que cuando hablamos de lo profético, todos lo quieren, pero no todos están dispuestos a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Dice la Biblia que, dice, ¿acaso es Saúl contado entre los profetas? Porque ya lo vamos a ver en un ratito. Saúl profetizó, pero no era profeta. Saúl profetizó porque entró en la atmósfera profética de Samuel. Entonces, el hecho que alguien profetice no quiere decir que es profeta. Pero otra cosa, alguien puede profetizar porque a Dios se le dio la gana que profetizara y no necesariamente porque está bien. Si no, mire a Balaam. Balaam estaba profetizando y él no estaba bien delante de Dios. Pero hermano, el Señor le pegó su sacudida a Balaam por lo que hizo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de profetas, tanto en el Antiguo Testamento vemos que el ministerio profético no era un ministerio aislado. Fíjese que había una especie de escuela profética, había una especie de compañía profética. Usted ve cuando se van a llevar a Elías, hay un grupo de muchachos que eran hijos de los profetas que le dicen a Eliseo, ya sabes que a tu señor se lo van a llevar, ¿verdad? Sí, ya sé, dice Eliseo. O sea, por cierto, Eliseo sabía que se iban a llevar a Elías. Los hijos de los profetas sabían que se iban a llevar a Elías, pero solo se llevaron a Elías. No es suficiente saber que hay arrebatamiento, lo importante es que nos arrebaten. Entonces, aquí vemos que hay una compañía de profetas. Por ejemplo, Eliseo también se encuentra en algún momento con una compañía de profetas que funcionan con él, trabajando en conjunto. En el Nuevo Testamento vemos a Agabo.
Agabo dice que descendió con una compañía de profetas, o sea, eran varios profetas guiados por Agabo. De la misma manera vemos que Felipe no era profeta, pero Felipe se hacía acompañar de sus hijas que profetizaban. Entonces eso es bien importante, ver cómo se manifiesta la unción profética, cuál es el ambiente que activa esa unción y cómo hacer para que no se vaya. Porque mire, hermano, bonito es profetizar, pero llega el momento a veces que uno tiene el don de profecía, pero no le dicen nada a uno. Entonces empieza a sentirse incómodo, porque es como que usted sabe manejar, tiene carro, pero no encuentra la llave. Y si, ¿cómo le hago para manejar? Puedo manejar, tengo el auto ahí, pero ¿la llave dónde está? Entonces a veces hay imposibilidades para hacer lo que podemos hacer. Entonces mire, le voy a leer 3 versículos seguidos. Le voy a leer primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, versículo 21 y versículo 22. Y después vamos a mostrar en una figura que logro ver en esos 3 versículos, y luego vamos a explicarlo. Entonces, primero dice en el versículo 20, permítame, Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Interesante, ¿verdad? Porque esos mensajeros de Saúl no eran buenos y se metieron en la atmósfera profética de Samuel y profetizaron. Mire el versículo siguiente. Cuando se lo dijeron a Saúl, o sea, ¿qué le dijeron? Fuimos allá y empezamos a profetizar. Entonces dice, envió otros mensajeros, como quien dice, no, ustedes no saben nada de esto, vamos a enviar a otros. Y también ellos profetizaron. Miren lo fuerte que es una atmósfera profética. Cuando hay una unción profética, hermano, todos terminan profetizando. Nosotros estamos en una casa donde hay una unción profética. Tarde o temprano usted va a terminar profetizando. Yo espero que sea más temprano que tarde, pero lo tiene que desear. Aquí no es que, hermano, va a profetizar, no quiero, a la fuerza. No, así no. Usted tiene que desearlo y creerle a Dios. Dice que uno debe profetizar de acuerdo a la fe que tenemos. ¿Usted tiene fe? Entonces pídaselo al Señor. Diga, yo quiero profetizar. Y va a ver después, va a decir, de verdad tan bonito que es, y por qué no lo tenía yo, ¿verdad? Ok, y también ellos profetizaron. Dice, y por tercera vez envió mensajeros y ellos también profetizaron. 3 grupos envió a traer a David, que lo querían matar. Y los 3 grupos de gente empezaron a profetizar. Ahora mire, y dijo, ahora viene Saúl. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí, están en el Nayot en Ramá. Entonces le voy a mostrar una figura en donde yo traté de dibujar lo que yo veía en los 3 versículos, y ahorita se lo voy a explicar. Perdone mis dibujitos, ¿verdad? Son todos ratillas y todo, pero me va a entender. Mire pues, el primer hombre que usted ve ahí, no sé si logra leer, ¿no? ¿Ya vio dónde está Saúl? ¿Sí? Ahí es cuando llegó al pozo grande. Ya vio el pozo, ¿verdad? No. ¿Quién no ha visto el pozo? ¿Ya lo vieron todos? Va. El paradito que está ahí es el Saúl. Ahí dice Saúl. Va. Pero vemos que hay una torre de observación, en inglés Watch Tower, que está donde está el pozo grande. Y dice que cuando Saúl llegó, preguntó, ¿en dónde está David y Samuel? Y el que estaba en la torre de observación, arriba, le dijo, está allá en Nayot. Y entonces usted mira ahí como el que está vigilando, observa, él está viendo.
está viendo a Samuel y está viendo a David. Y dice, allá está, en Nayot. Y entonces, Nayot significa cobertizo, es decir, algo que cubre, como un techo. Ahorita lo vamos a ver. Y ahí está, mire, a Samuel que está presidiendo a un grupo de profetas. ¿Ya vio el grupo de profetas? Y el grupo de profetas está profetizando. Vale. Entonces yo se lo dibujé porque a medida que yo le vaya explicando, usted va a tener que ir al dibujo, va a decir, ya entendí, eso era. Entonces ahora esto. Entonces mire pues, vamos a agarrar palabras que son muy importantes en los textos que acabamos de leer, solo que ahorita vamos a explicar donde yo observo que hay mucha información, que es en los versículos, en el primer versículo que leí, que era el versículo 20, y en el versículo 22. El 21 lo vamos a dejar porque es como una conexión nada más ahí. Entonces, bueno, pues puede ser que haya algo, ¿verdad? Pero yo no pude observar algo más. Entonces, mire, ya tiene el dibujo en mente. No me lo voy a copiar y lo voy a vender porque me tiene que dar regalías si vende ese dibujito. Entonces, mire, ¿se acuerda de ese texto? Fue el primero que leímos. Se lo leo otra vez. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie, presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Lo primero que yo veo ahí es que era un grupo de profetas. Tremendo, porque no era un profeta, era un grupo de profetas. Cuando hablamos de grupo de profetas, es algo que están unidos por diferentes características. Esto ya marcó rojo, no sé qué tengo que hacer. Entonces, están unidos por ciertas características. Es decir, esto representa la unidad. Cada cosa que digamos, usted lo va a tener que ir asociando al fluir profético de Samuel. ¿Qué había en el fluir profético de Samuel? Unidad. Ok, si usted quiere profetizar, le va a pedir al Señor el don, tiene que saber que una de las cosas que le va a pedir el Espíritu Santo para usarlo es que usted busque la unidad. Usted no va a poder fluir adecuadamente, aunque tenga el don, si usted anda peleando con la gente. ¿Por qué? Imagínese que yo vengo peleando con Eliezer hoy. No íbamos peleando, pero yo vengo peleando con Eliezer. ¿Cómo el Señor me va a dar una palabra de bendición para Eliezer si yo vengo peleando con él? Entonces tenemos que buscar la unidad. En lo profético no es cada uno por su lado y mire quién se salva, ¿verdad? No, tenemos que ser unidos. Tenemos que ser un grupo bien amalgamado, porque somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo, lo único que le debe faltar para casarse es su cabeza. El Señor no se va a casar con un cuerpo sin brazo. No, es un cuerpo bien elaborado, que cada cosa está en su lugar. Entonces, ojo, en temas de profecía, en lo profético, tiene definitivamente que haber unidad. Entonces ya puede usted ir notando, si usted ya tiene el don de profecía y no fluye, pregúntese si está peleando con alguien. Ahí podría detectar usted si usted mismo no está bloqueando la manifestación de ese don. Yo no lo veo peleando usted con nadie, pero usted es el que se tiene que preguntar. A veces alguien puede pelear porque el otro tiene un mejor don que el que tengo yo, según yo. Pero eso no es así. A cada uno el Señor nos va a dar dones que difieren uno de otro. Lo que tengo que hacer es vivir satisfecho con lo que Dios me dio.
para fluir. Entonces recuérdese, en lo profético es necesaria la unidad. En el fluir profético de Samuel había un grupo de profetas. Por cierto, el barro con el hierro, según la Biblia, en aquella estatua, no se podía unir. Hay cosas que no se pueden unir. Trate de unir aceite con agua, no puede, porque uno es más denso que el otro. Entonces alguien hace como cosas muy interesantes con diferentes tipos de aceites, porque van agarrando su lugar dentro del agua, ¿verdad? Porque no se unen. Entonces, para nosotros tener unidad como cuerpo de Cristo, tenemos que ir dando la talla de Cristo. Esa es la única forma. Si alguien no puede ser unido con el cuerpo de Cristo, es porque es muy carnal. ¿Sí? Porque el que es cristiano empieza, sin saberlo, empieza a hacer una diferencia entre él y las tinieblas. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces tenemos que analizar eso y tener mucho cuidado. Si usted anhela profetizar, tiene que buscar la unidad. Amén. Sigamos. Ahora le subrayé la palabra profetas. Para que haya profecía, al menos una profecía buena, correcta, tiene que haber ya sea un don profético, que vendría a ser el don profético, vendría a ser el ministerio profético, al que conocemos como profeta. Eso está en Efesios 4:11. Dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y usted sabe los demás. Pero ojo, porque quien los constituyó es el Señor Jesucristo. Aquí viene algo importante. Mire, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, usted los puede anhelar, los puede desear, y se los van a dar en función de su anhelo, de su deseo. Amén. Así dice la Biblia. En cuanto a los ministerios, no es así. En cuanto a los ministerios, es de la siguiente manera: si a usted Dios lo constituyó con un ministerio, aunque se esconda, le va a tocar. Y si no le dieron un ministerio del de orden primario, aunque se ponga, no le toca. ¿Sí? Porque quien los constituye es el Señor. Por eso, amados hermanos, no se trata de que ahora me voy a dedicar, yo voy a ser pastor y pongo mi galera, mi palapa, y entonces ya hasta mi tronco me conseguí para púlpito ahí y conseguí unas sillas. No, podrá ser otra cosa, pero pastor no. Porque para ser pastor hay que tener ministerio, porque si no, uno termina lastimando a las ovejas. Hermano, el que no es pastor, a él no le importan las ovejas, a él le importa su bienestar. Ahora, definitivamente hay quienes no son pastores, pero tienen un buen deseo en su corazón. Entonces ellos funcionan como pastores sin ser pastores hasta que Dios levanta un pastor en el lugar. Pero ellos tienen que tener cuidado de recordar que alguien con llamado es el que tiene que pastorear. Fíjese que hay muchas experiencias negativas acerca de pastores, y cuando yo oigo estas experiencias, yo lo primero que pienso es: ¿de veras sería pastor? ¿De veras era pastor? Ahora, y si el Señor lo está llamando a usted de pastor, no piense usted que usted va a tener que esperar 20 años. Si Dios lo puede levantar a usted en 3 meses, si Él quiere. Para Dios no hay nada imposible. Si Él lo llamó, Él lo va a llamar, Él lo va a formar y Él lo va a sostener. Fíjese que una de las cosas importantes que se manifiesta en un ministerio primario, sobre todo del orden pastoral, aunque ahorita estamos hablando de lo profético, es que al pastor que Dios levanta, Dios sostiene. Esa es una de las manifestaciones del ministerio. Porque es necesario que un pastor no se convierta en siervo de los hombres. Porque el momento que un ministro de orden primario como un pastor se convierte en siervo de los hombres, en ese momento
cortó la comunicación con Dios. Y entonces ya él no habla de parte de Dios, habla para el hombre, lo que el hombre quiere escuchar. Y en lo profético es lo mismo. Hay quienes Dios llamó como profetas. Algunos de ellos ya lo saben, otros no lo saben todavía, pero Dios los llamó y Dios los está formando como profetas. Y va a llegar el momento en que Dios va a decir: ok, es tiempo que sepas que yo te estoy llamando. Y al que, no solo a los profetas, sino a todos los ministros, una de las características que tienen es que su autoridad les va a reconocer ese ministerio. Dios le va a abrir los ojos a la autoridad que está sobre ellos para que mire el ministerio que tienen. Y a veces los ministros son los primeros en ver el ministerio en la oveja. Tal vez la oveja ni cuenta se ha dado y el ministro ya lo sabe. Entonces el ministro empieza a apartar esa ovejita con un trato especial para formarlo. No se vale que venga un profeta, por ejemplo, invitamos a un profeta aquí y que empiece a profetizar, bueno, y que señale a cualquiera de ustedes: dice el Señor que tú tienes ministerio. ¿Y sabe por qué no se vale? Porque en realidad lo que va a ocasionar es un problema. Lo que tiene que hacer ese profeta es sujetarse al ministro que está a cargo de la obra y decirle: mira, hermano, fíjate que a mí el Señor me puso que ese hermano tiene tal ministerio. Y que sea el pastor el que le diga: sí, yo ya lo vi. O que le diga: bueno, si el Señor te lo puso, adelante, ¿verdad? Pero no solo tirar así. ¿Por qué? Porque si no lo permite, el hermanito se queda después: ay, me dijeron que era apóstol y mi pastor a pastor llega, entonces yo soy más que mi pastor. Ahí empiezan los problemas. ¿Qué hace la ovejita? Divide la iglesia porque siente que tiene un ministerio más grande que el de su pastor. Y entonces no es ni pastor ni apóstol, es un ladrón. Entonces, para que haya un fluir profético, tiene que haber ministerio profético. Nosotros aquí no somos profetas, pero somos proféticos. Creemos en lo profético. Y como somos parte de un ministerio donde hay profetas, esa unción cae sobre nosotros. Pero esto también representa que deben haber dones del Espíritu Santo. Amén. Que se muevan. Un profeta, hermano, su función no es ir a profetizar a las iglesias, aunque pueden profetizar. ¿Sabe cuál es la función según Efesios 4, a partir del 11 en adelante? ¿Cuál es la función de los profetas? Equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué tiene que hacer un profeta? Venir a impartir lo que tienen a los santos de la iglesia, a los líderes, pues, a los que el Señor está levantando en la iglesia, venir a activarlos. Eso es lo que tiene que hacer un ministro primario. ¿Va a profetizar? Sí, pero no es su función principal. Su función principal es equipar. Si traemos a un profeta, una de las cosas que él tiene que hacer es enseñarnos cómo se mueve el don profético. ¿Cómo saber si yo soy un ministro de orden primario llamado profeta? O sí, ¿cómo saber si yo ya tengo el don para profetizar, aunque nunca haya profetizado? Porque puede ser que algunos la duda los ataca y no pueden dar la palabra. Entonces, recuérdense, primero tiene que ser un grupo, unidad. Después tiene que haber ministerio y tiene que haber un fluir profético en la congregación. Amén. Vamos a seguir. Mire, estaban profetizando, dice aquí. Al grupo de los profetas, vieron al grupo de los profetas profetizando. En otras palabras, la profecía es un ejercicio. No es, mire, yo soy profeta, pero nunca profetiza. Yo tengo el don de la profecía, pero nunca lo hemos oído profetizar. No, es un ejercicio. No es que, mire, yo profeticé hace como 2 años, por eso sé que yo tengo el don. Pero ¿dónde está el don? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde está el ejercicio, la práctica? Bien dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Usted la primera vez que va a profetizar, no espere dispararse una profecía de media hora y que la gente quede temblando. Ay, ¿cómo el Señor usa a este siervo? No. Si yo le preguntaba a los que profetizan aquí, ¿cómo fue su primera profecía? ¿Qué me dirían? ¿Alguien me quiere comentar rapidito? ¿Cómo fue?
La primera vez que profetizaste, ¿cómo fue? Así, poderosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Corta. Le pasa a uno que, pueblo mío, dice el Señor, yo estoy aquí. Y se acabó la profecía, señores. ¿Y qué más? A menos que yo quiera seguirle echando salsa a los tacos, ¿verdad? Sí, aquí estoy yo, pueblo mío, sigo aquí. Ay, ya cállenlo, ¿verdad? Ya lo dijo una vez. Pero vamos al punto, es ejercicio. Observe y escuche a los que tienen el don, cómo van evolucionando en el ejercicio. Como al principio era una profecía, vaya pues, insípida si usted quiere. Después uno dice, Señor, ya hilvanan palabras y hasta hay que quitarles el micrófono porque se emocionan, ¿verdad? Entonces, eso es ejercicio. Ahora, no se va a ejercitar si el Señor no le habla. Porque no, yo me voy a ejercitar, aunque Dios no me hable, yo voy a decir así dice el Señor. No, ahí sí está mal. Tenemos que profetizar. Si usted anhela profetizar, pídale al Señor el don, pero tiene que saber que ese don se lo van a dar no solo para un ratito, se lo van a dar para que usted esté a cada rato profetizando. Amén. Va, sigamos. Mire, dice, y a Samuel de pie, presidiéndolos. ¿Qué hay en el fluir profético de Samuel? Hay dirección, hay sujeción, hay alguien que va adelante y los demás lo reconocen, hay alguien que lleva la voz cantante. No es cada quien por su lado. A mí me habla Dios y qué, yo no necesito sujetarme a nadie. No, saber ni qué Dios le está hablando. Aquí vemos que la compañía o el grupo de profetas era presidida por Samuel. ¿Qué era Samuel? Un profeta. Era un profeta de una estatura tremenda. Y entonces yo me lo imagino así. ¿Quién les decía al grupo de profetas cuándo profetizar? Samuel. Si Samuel le decía a uno, baja la voz, el otro se callaba. ¿Por qué? Porque aceptaban esa dirección de Samuel. ¿O para qué para qué se preside? ¿Para qué se dirige? Para eso, para que haya orden. Fíjese que, por ejemplo, no sé si a usted alguna vez le tocó presidir una discusión en algún lugar. Si alguien no preside eso, es un desorden, hermano. Nosotros le llamamos moderador, ¿verdad? A veces, fíjese, hermano, que a veces hay eventos o hay actividades donde todos quieren hablar. Entonces tiene que levantar a alguien de momento, uno a la vez. Y usted ya habló 3 veces, así que cállese. Lo tienen que reconocer, porque si no es un desorden. Entonces ahí Samuel era el encargado de esa función. En lo profético tiene que haber orden, y por lo tanto tiene que haber alguien que dirija y tiene que haber alguien que se sujete. Amén. Sigamos. Mire, y a Samuel de pie, dice. O sea, no estaba sentado como yo, estaba de pie. En otras palabras, no estaba acomodado. El que los dirigía no estaba acostado, estaba de pie. Es decir, todos estaban profetizando, pero él estaba en el fluir también. No es que hoy no me preparo porque hoy me toca presidir la profecía. Es cuando más se tiene que preparar. Entonces, una de las funciones de quien preside, del que dirige la profecía, es que no puede estar acomodado. Fíjese que la iglesia de donde fui enviado, de allá de Guatemala, el apóstol, como son varios los que profetizan y solo 3 profecías pueden haber en cada actividad, entonces puso a varios hermanos que son los que llevan los micrófonos, ¿verdad?, dentro del pueblo, y ellos disciernen a quién ponerle el micrófono y se lo ponen. Pero aparte de ellos hay un hermano que se para en la tarima, en el púlpito, y está observando al que está profetizando. O sea, el que está arriba no le dice a los que llevan el micrófono, a ellos pónganselo. No,
los que disciernen a quién ponerle el micrófono, que son muchas profecías, ¿verdad? Entonces tienen que discernir a quién poner el micrófono. Los que deciden eso son los que tienen los micrófonos. O sea, aquí llevamos el primer filtro, la persona que profetiza, él tiene que tener un filtro. Segundo filtro, el que tiene el micrófono. Él tiene que decir si va bien la profecía o no va bien. Tiene que saber cuándo dejar el micrófono y cuándo quitarlo. Pero también el que está arriba prácticamente se constituye en un tercer filtro. Él también está observando por si se le pasa algo al del micrófono. Él puede venir y decir, ya hasta aquí, ya ahí dejarla, o quitarle el micrófono, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a ver esto. Y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Eso es importante. Donde en el fluir profético de Samuel estaba el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no puede haber profecía, hermano, porque esa profecía no va a venir del Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo estuviera ahí es porque estaba cómodo. Si no, el Espíritu Santo se va. Entonces ahí estaba porque las condiciones eran las adecuadas. Entonces, ¿cómo estaban profetizando los profetas? Bajo la dirección de Samuel. Pero ¿qué tenían en común todos? Es que el Espíritu Santo es el que les daba que hablar. Por eso cuando llegaron los mensajeros, los 3 grupos de mensajeros de Saúl, esos también profetizaron, porque el Espíritu Santo en esa atmósfera profética los tomó y empezaron a profetizar. Entonces, note, necesitamos con urgencia que siempre se manifieste el Espíritu Santo en medio nuestro. Tenemos que provocar eso como iglesia. No podemos pretender que va a haber profecía si nosotros no provocamos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Le voy a poner un ejemplo. El Espíritu Santo le ha estado diciendo, no vayas ahí. Tal vez usted dijo, voy a ir a visitar, es un hermano, ¿verdad? Soltero. Voy a ir a visitar a mi amiga que tenía de la prepa. Y el Espíritu Santo le dice, no vayas. Que uno sabe, hermano, cuál el Espíritu le habla a uno. No vayas. Ay, como que estoy oyendo grillos por aquí. Voy a ir. No vayas. Le dice otra vez y de todos modos va y se va a meter. Ahí lo que hizo fue rechazar la voz del Espíritu Santo. Esa persona no puede venir otra vez, va, Señor, aquí estoy, soy instrumento para que tú me uses. No, si ya lo rechazó, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo ahí? No lo va a hacer. Entonces tenemos que pedirle al Señor que se manifieste en medio de nosotros. Amén. Vale. Ahora veamos el otro texto, el que sigue. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí, están en Nayot en Ramá. Bueno, empecemos con la palabra Nayot. ¿En dónde estaba Samuel? Estaba en Nayot. ¿En dónde estaba el grupo de profetas? En Nayot. Nayot significa cobertizo. Entonces Samuel estaba bajo cobertura, no estaba bajo el sol. Usted se recuerda que en el tabernáculo visto el de arriba está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio no hay techo. El techo solo estaba puesto en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, cuando dice que aquí que ellos estaban en Nayot, y Nayot significa cobertizo, lo que significa es que ellos no estaban en el atrio. Ellos estaban en el lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? Al menos estaban en el lugar santo. ¿Qué había ahí? El candelero, los panes de la proposición, ambas cosas, el incienso también, pero ambas cosas, los panes de la proposición y el candelero, representan a la palabra. Cuando el candelero alumbraba a los panes de la proposición, la sombra ahí
es que la luz que iluminaba el lugar santo era la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La que nos alumbra es la palabra. Entonces alguien que profetiza no puede decirme a mí que profetiza si no se deja guiar por la palabra. Se tiene que dejar guiar por la palabra. No puede decir, ustedes han leído en Jeremías que yo dije que voy a hacer tal cosa, pero ya no lo voy a hacer. No, ahí sí se mandó. No puede contradecir la palabra. Tiene que seguir una línea. La línea es la palabra profética. Esa es otra cosa. No vayan a decir, por favor, no van a ser claveros, ¿verdad? Que cuando oigan una profecía digan, hubo una palabra profética. No, la palabra profética es la escrita. Ahí está en la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, dice la Biblia. La profecía es aparte. ¿Qué hace un hermano cuando levanta la voz y dice, pueblo mío, así dice el Señor? Está profetizando, no está dando una palabra profética. Ahorita yo le estoy dando una palabra profética, se la estoy leyendo. ¿Sí? ¿Ya entendió la diferencia? Va. Entonces, otra cosa, no podemos profetizar si no aceptamos cobertura. Hermano, la cobertura es un seguro para nosotros. Si nos equivocamos, esa cobertura nos va a decir en qué nos equivocamos. Porque hay mucha gente que se equivoca y nadie le dice nada porque no tiene cobertura. No se trata de aceptar cobertura porque es que a ese ministerio le va bien, entonces yo me voy a meter bajo la cobertura de ese ministerio. No, el hecho que le vaya bien no quiere decir que yo tenga que estar bajo la cobertura de ellos. Yo tengo que estar en la tribu que a mí me corresponde. Solo una pregunta, no sé, ¿alguna vez fue a una iglesia donde usted no se sintió bien? ¿Y por qué cuando vino aquí se sintió como pez en el agua? Es porque Dios lo quería aquí. Ahora, ¿es mala la iglesia donde fue? No, pero usted no pertenecía ahí. Es que, a ver, hermano, ¿cómo me trataron? Esa es cosa aparte. Porque, hermano, en todas las iglesias tenemos cosas buenas y cosas malas. No más, es que en ese Palenque todo es perfecto. No se idólatra también, ¿va? Pues no es así. Tenemos cosas malas, empezando por el pastor, hermano. Tengo cosas, hermano, que me dan vergüenza. ¿Y qué le voy a hacer? Bueno, corregirlas, ¿verdad? Pero a veces las veo hasta que ya las hice. Y digo, ay Dios, si el pastor está así, ¿qué puedo esperar de las ovejas? Digo yo, ¿verdad? Entonces, llegaron en donde estaba Samuel, en el cobertizo, en Nayot. Ahí estaba el grupo de profetas también. Mire aquí, esto me emociona. Bueno, todo pues, pero esto, mire. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú. Entonces, recuerden que iba Saúl, ¿verdad? Buscando a Samuel. Samuel, ¿en dónde estaba? En Nayot. Estaba con un grupo de profetas bajo cobertura. Amén. Y Samuel estaba presidiendo a ese grupo de profetas que estaban profetizando. Saúl llega a un pozo grande y en este pozo grande hay una torre a la cual se le conoce como Watch Tower, torre de observación. Ese es su nombre. Pero pozo grande. Yo sé que usted sabe que es un pozo, pero yo se lo quise poner aquí porque hay pozos que no tienen agua, que son utilizados como prisión, pero este dice que era una cisterna para retener agua. Entonces, hermanos, el pozo grande de donde se visualizaba a Samuel representa una alta capacidad de retener agua. Agua igual palabra. Para que se manifieste lo profético, necesitamos definitivamente tener vastedad de palabra.
Por eso una de las cosas que tiene que hacer alguien que tiene el don de profecía es que tiene que discipularse. Porque esa abundancia de palabra le va a ayudar para decidir si una palabra que está recibiendo es de Dios o no es de Dios. Pero el que no tiene palabra le va a pasar como aquel hermano que le dijo, que otro hermanito se lo encontró ahí y le dijo, el otro hermanito era nuevecito, ¿eh? Y le dijo: mira, dice el Señor que tú eres el anticristo. Entonces el hermano, que era viejo, le dijo: no, reprendo. Le dijo: no, ten fe, varón, le dijo, ¿verdad? Y entonces, no, el hermano era nuevecito, no sabía que anticristo era un personaje negativo. Y entonces, como miraba que todos decían así es el Señor, él se disparó su profecía. Ahora, ¿qué evidenció él? Que tenía buenas intenciones, pero no tenía palabra. Usted tiene que tener un filtro interior cuando oiga una palabra, una profecía. Es cierto, oírla, recibirla, pero antes de recibirla, filtrarla. Por ejemplo, si usted oye una profecía que dice: porque Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, usted lo que tiene que decir es: eso me suena a Gandhi, no a la Biblia. Ojo. Es mejor pájaro en mano que 100 volando. Versión al día, paráfrasis. No se lo trague todo. Porque no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Ojo, esas son paráfrasis, hermanos. Amén. Porque yo le pregunto a usted: ¿alguna vez ha hecho su voluntad y no la de Dios? Entonces, ve que no es tan así, que no se mueve la hoja de un árbol. ¿Sí? Si usted va y el Señor le dice: no toques ese árbol, lo toco y le muevo las hojas, usted se salió de la voluntad de Dios y está moviendo las hojas, ¿verdad? Necesitamos palabra, pero vastedad, llenarnos de palabra, no solo para profetizar, sino para recibir una profecía. Hijo mío, te cuento que ya estás en la gran tribulación. Prepárate, porque yo vengo pronto. Ahí se le tienen que encender las alarmas a usted y decir: Claro que el hermano que está administrando, que aquí todavía no tenemos, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer, hermano. Que hay un hermano que profetice, obviamente, que administre el fluir de los dones, que cuando esté diciendo eso, ahí le va a tener que decir al hermano: hermano o hermana, baje su voz. No le va a decir: cállese. No, con amor, baje su voz, hermano. No le va a tener que dar explicaciones: lo que usted está diciendo es una herejía, cállese. No, solo baje la voz. ¿Por qué, hermanos? Porque en la profecía, mientras uno se está ejercitando, a veces dice partes que vienen de Dios y partes donde uno ya le mete salsita. Poco a poco va entendiendo uno que a lo que dice Dios nada más, y ahí se calla uno, ¿verdad? Pero hay que tener misericordia. Por ejemplo, ¿cómo le gustaría a usted que fuera el hermano del micrófono que está administrando el don con el que profetizó mal? Que sea rudo, que hasta le pegue un zuzape y le diga: hey, ¿qué pasó? ¿Así le gustaría que fuera? ¿Sabe por qué le aseguro que a usted no le gustaría eso? Porque usted tiene la esperanza que va a profetizar y sabe que un día se puede equivocar y va a necesitar que la persona que está presidiendo, esa persona tenga sabiduría y amor para decir: hermano, hasta calladito, baje su voz. Todos vamos a oír cuando el hermano, porque así, y de repente se cayó. Y vamos a decir: tan sabio el hermano. No, lo callaron, pero él se sujetó. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Pozo grande es alta retención de palabra. Pero ¿cómo va a retener palabra si no la escucha? Tiene que escucharla. Otra cosa, yo le quiero preguntar algo. Usted sabe que aquí hay diferentes marcas. Yo no voy a hablar de la calidad, pero usted sabe que aquí hay diferentes marcas de agua en garrafón, ¿verdad? Yo no me voy a meter con las marcas y usted tampoco. Solo le pregunto: ¿será que todas esas aguas son de la misma calidad?
¿Qué pasa si yo mezclo dos? ¿Será que ya cuando mezclo dos yo le puedo seguir poniendo la marca de una de esas dos? No, no, porque ya no contiene solo una. Entonces, cuando hablamos de un pozo grande, es de una misma fuente, que hay certeza del agua que hay ahí. Usted va a ir a otra congregación que no tiene prohibido ir, por supuesto. Siempre avísenos para orar por usted y cubrirlo, ¿verdad? Porque uno no sabe. Pero cuando vaya, usted tiene que saber que ahí entró a otro territorio. Ahí hay otro pozo. Y de repente va a escuchar una profecía. De repente que usted va a decir: santo, esta profecía. Solo les faltó que me maldijeran, ¿verdad? Porque hay hermanitos que son gruesos para profetizar, hermano. Son pesaditos. O sea, le dicen sus cosas a uno, pero sin medir las palabras de su lengua. Pues a mí a veces sí me duele, ¿verdad? Cuando son así muy pesadas. No sé si a usted así le gusta, ¿verdad? Pero a mí me gusta que el Señor me hable bonito, ¿verdad? Que cuando habla así fuerte, Dios dice: recibo, pero ya no mucho le gusta a uno. Entonces, recuérdese, usted tiene que tener agua en su pozo de una fuente. ¿Está en libertad de escuchar a alguien más? Sí, en la medida de su madurez. Porque si usted no es maduro, se va a tragar una y la otra, y cuando sienta, ya no va a saber si es de aquí o es de allá, y va a empezar como a querer hasta corregir al pastor, ¿verdad? Y decirle: no, hermano, usted está chanfleado. Y tal vez el que está chanfleado es usted. Por eso uno tiene que cuidar a quien escucha. Amén. Se acabaron los amenes, pero es la verdad. Ya voy terminando. Ahí está, con esta vamos a terminar. Primer libro de Samuel 19:22. Es el mismo que estamos leyendo, pero dice: entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú. ¿Dónde está el pozo grande? En Secú. Secú significa watchtower, significa torre de observación. O sea, ahí estaba construida una torre de observación. Y entonces ahí vino Saúl y le preguntó a los de Watchtower, a los de la torre de observación, les preguntó: ¿han visto a Samuel y a David? Y el que estaba en la torre, yo así me lo imagino, mira y dice: allá está, en Nayot. ¿Qué representa eso? La orientación de la profecía desde la perspectiva de la palabra. ¿Por qué desde la perspectiva de la palabra? Porque Watchtower está donde está el pozo grande. ¿Cómo? ¿Qué es lo que guía la profecía? La palabra. No podemos profetizar algo distinto a la palabra. Que el Señor nos ayude. Por eso, amado hermano, yo le exhorto, le ruego, si quiere, métase a doctrina, déjese instruir. Mire, no va a creer que aquí le vamos a hacer un coco wash. No, ese ya no lo empezó a hacer el Señor, pero él no, pero aquí va a poder preguntar, porque tal vez usted trae una enseñanza, tal vez trae enseñanzas muy buenas, pero dentro de esas buenas tal vez trae algo que tal vez no se lo enseñaron de acuerdo a la palabra, o saber de dónde lo tomó. Y aquí va a poder preguntar: hermano, mire, dígame una pregunta que alguien podría tener de lo que nosotros creemos. Usted podría decir: mire, hermano, ¿me podría explicar? Es que fíjese que yo lo que fui enseñado es que solo hay 12 apóstoles. Pregunto: ¿alguien de los que está aquí ya tomó el tema en doctrina básica acerca del ministerio apostólico? ¿Sí? Va. Cuando ellos dicen hay solo 12 apóstoles, ¿qué le podría decir usted? Que no. ¿Por qué? Después y antes, ¿verdad? ¿Antes quién? Cristo. Él es el apóstol del Padre, dice la Biblia. Después estuvo Matías, Pablo, Timoteo, Tito, sí,
Hay un montón de apóstoles, hermano. Creo que contamos la vez pasada como 23 o 28 apóstoles en total, son un montón. Y la gente todavía diciendo, no, son solo 12, porque no hay palabra. Por ejemplo, si usted tal vez había escuchado de 9 dones, entonces le debería llamar la atención por qué decimos que son 18. Eso se pregunta en doctrina. A ver, hermanos, usted que ha recibido el tema de los dones, ¿hay 9 o hay 18? Y con la palabra, mi hermano, aquí está la palabra que se utiliza para decir don. ¿Cuál es? Carisma. Entonces te encuentra que 9 está en un pasaje, y eso es lo que vieron al principio los que recibieron esta revelación, pero no siguieron buscando. Y esta palabra carisma que aparece en los 9, aparecen otros 9 distribuidos en 3 textos más. Y aparecen dones tan importantes como el dominio propio, que no aparecía al principio, sí aparece después. Entonces, todo eso es importante en el discipulado. Pozo grande, lleno de agua, para poder profetizar. Amén. Ay, ay, ay. Bueno, hermanos, la enseñanza ahí terminó. Pero yo quiero hacer una oración en favor de usted. Le quiero pedir al Señor que le aumente su fe para creer que Él quiere darle dones. Que los dones no son solo para los que llevan 30 años en la iglesia, porque yo no llevo 30 años aquí, ¿verdad? No, es para el que los desea. Si usted lo quiere, lo desea, lo está pidiendo, se lo van a dar. Así dice la Biblia. Pero lo que pasa es que a veces la incertidumbre, la duda nos gana, hermano. Ok, entonces, ¿qué dice si nos ponemos de pie y utilizamos el tiempo para pedirle al Señor ahora con un poquito más de entendimiento de cómo se manifiesta lo profético? Ya sabemos nosotros que tiene que haber unidad, que tiene que haber o ministerio o tienen que haber dones, que tiene que haber una dirección, alguien que presida, que tiene que haber sujeción, que tiene que haber cobertura, pero tiene que haber una perspectiva profética con base a la palabra, pozo grande, que se pueda divisar la profecía desde una perspectiva de la palabra. Amén. Y ese es un filtro importante. Es fácil saber si una profecía viene de parte de Dios o no cuando usted tiene palabra, porque es un filtro. Porque claro, el discernimiento de espíritus es muy importante, pero si no hay discernimiento de espíritus, al menos tengo el filtro de la palabra para empezar, mientras viene el discernimiento. Ya con el discernimiento es más fácil todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, Dios quiere darnos esto a todos. A todos. Si un día se equivoca, no decir yo jamás vuelvo a profetizar porque qué vergüenza. Ya va. No, usted tiene que decir, bueno, me equivoqué, hasta voy a ver si pido perdón y vámonos para adelante. Usted siga, no se quede, tiene que ejercitarse. En el ejercicio, en la práctica, está la evolución de ese don. Pero tenemos que creerle al Señor, tenemos que fluir. Amén. Yo ya le dije al Señor, Señor, yo ya quiero, no porque no ame ese don, yo amo ese don, pero yo le decía al Señor, yo ya quiero dejar de profetizar todos los días, no porque no ame el don, sino porque yo quiero que ellos empiecen a profetizar. Una vez aquí ya se levante profecía suficiente, yo ya me hago para atrás. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted también se ejercite. No se acomode a siempre esperar una profecía de los demás. Pídale al Señor, yo quiero profetizar, yo quiero volver a profetizar. Y va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Qué le está pasando a usted? Mire, le voy a decir una cosa. Los mensajeros de Saúl no eran cristianos.
no estaban buscando la profecía y profetizaron. Dígame usted, si usted la busca, no va a profetizar. Se lo van a dar, porque Dios quiere vasos para manifestarse. Ok, cierre sus ojitos, por favor. Papito lindo, mira a tus hijos. Mira a tus hijos. Espíritu Santo, estos vasos te dicen: ven, Espíritu Santo. Mira la intención de sus corazones. Convéncelos de que tú estás más interesado que ellos en darles este don. Convéncelos. Bota murallas en su mente, Señor. Quita toda estructura, incluso religiosa, que no les permita a ellos entrar en el fluir profético. Señor, por favor, confirma esta palabra llenándonos. Llena tus vasos, hazlos fluir, hazlos profetizar. Que hay un ambiente en medio de nosotros profético siempre. Que haya palabra desde que llegamos a esta casa tuya. Que nos vayamos a casa con una palabra, sabiendo que somos vasos de honra para bendición. Señor, por la fe yo pongo mis manos en la cabeza de cada uno de ellos, de los que lo anhelan. En el nombre de Jesús, lo que me has dado, dáselo, Señor. Dales este don maravilloso, este carisma maravilloso, que profeticen, que se llenen de valor y que abran su boca y que fluyan, Señor. Y danos, Señor, la capacidad para administrar lo que tú estás depositando en medio nuestro. En el nombre de Jesús, ya quita de la mente de todos los que estamos aquí que tú puedes usar a todos menos a mí. Ya quita eso. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, bendigo tu mente, bendigo tu corazón. Abre tu boca y Dios la va a llenar. El Señor va a poner la palabra a su tiempo. Echamos fuera toda acusación, todo estorbo que quiera decirnos que yo no puedo porque tengo un problema. Ya echamos fuera esa acusación y nos disponemos para fluir en el espíritu de la profecía, en el don, en el carisma precioso del Espíritu Santo. Ese adorno, ese regalo que tú pusiste, Señor, sobre nosotros. Señor, por favor, que los que no hablan en lenguas se despierten hablando en lenguas, y que así tú botes esa barrera mental en ellos. Que los que no hablan en lenguas empiecen a sentir una necesidad de balbucear palabras inentendibles. Que tú les muestres que lo que nosotros hablamos viene de parte tuya. Manifiéstate. Si aún no tienes al Espíritu Santo, empieza a decir al Señor: yo quiero conocerte, yo quiero que me llenes, yo quiero ser bautizado con ese bautismo precioso del Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, también dile: Señor, yo quiero hablar en lenguas, quiero profetizar, quiero que palabras de ciencia, que palabras de sabiduría, que interpretación de lenguas vengan sobre mi vida para edificación de tu pueblo. Nos ponemos en unidad. Así, Señor, como estaban aquellos en ese aposento alto, juntos, unánimes, y clamamos: Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 te estamos esperando, ven, ven. Yo abro mi corazón, abro mi mente, Espíritu Santo, para recibirte a ti, para recibir tu llenura. Te voy a creer. Ven, Espíritu Santo. Un momento más.
Ven, Espíritu Santo, manifiéstate en medio de tu pueblo. Tu palabra dice que los niños van a profetizar. Abre la boca de los niños. Que empecemos a escuchar que en el área de niños, los niños profetizan. Que nos enseñen a los adultos a tener fe. En el nombre de Jesús. Anhelamos el fluir de tu Espíritu Santo, el fluir profético que tenía Samuel. Lo deseamos, Espíritu Santo, queremos ese fluir. Por favor, queremos ese fluir. Queremos que de nuestra boca salga una palabra para convencer al incrédulo y que éste se convierta a ti. En el nombre de Jesús. Todo menosprecio lo anulamos, lo sacamos en medio de nosotros. No hay quien no pueda profetizar en este lugar. Sacamos todo menosprecio, lo anulamos. Yo le hablo a tu alma, solo debes anhelarlo. Solo debes anhelarlo. Debes desearlo más que el oro, más que la plata, más que tus necesidades físicas. Tienes que desearlo. Que te levantes deseándolo. Que mientras comas lo desees. Que antes de dormir lo vuelvas a desear hasta que Dios diga: désenlo. Que te llene el Señor de su Espíritu Santo y que te haga experimentar lo sobrenatural con naturalidad en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que se te manifieste el Espíritu Santo.